El INTA, el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, desarrolla un proyecto piloto de zonificación. Este proyecto se desarrolla en la parte central del país, específicamente en los cantones de Alvarado, Naranjo, una parte de Puriscal y una parte de la zona de Los Santos. Este proyecto está financiado por Funde Cooperación, lo ejecuta el INTA, y el objetivo del proyecto piloto es el desarrollo de capacidades en técnicos y productores para la implementación de una herramienta de zonificación, una herramienta práctica para la zonificación agroecológica en el país y escenarios para la adaptación al cambio climático. Los resultados esperados de este proyecto piloto es que el INTA desarrolle, y de hecho ya ha desarrollado, una metodología de zonificación agroecológica bastante robusta. Eso le permite al INTA poder hacer zonificación en cualquier parte del país, siempre y cuando contemos con todos los datos necesarios de suelos, de clima y los requerimientos técnicos de un cultivo. Tampoco dejar un taconeo. La zonificación agroecológica busca identificar diferentes tierras con niveles de aptitud, y estos niveles de aptitud son para sostener un cultivo en particular. Ahora, cuando hablamos de aptitud de las tierras, tenemos que tomar en cuenta algunas variables. Estas variables son variables climáticas. En el caso del clima es muy importante la temperatura, la precipitación, el brillo solar. Tenemos que tomar en cuenta algunas variables del suelo, la profundidad del suelo, la pedregosidad que hay en el suelo, la pendiente que hay en el terreno, el nivel de nutrición, de fertilidad que tienen los suelos, las formas del suelo, las geoformas en relación con la posición del sol, ¿verdad?, del terreno. Todos estos factores se entremezclan entre sí formando lo que nosotros llamamos criterios de aptitud, y estos criterios de aptitud van conformando una serie de mapas que por medio de un software y con la ayuda del sistema de información geográfico se van conformando en lo que al final llamamos nosotros un mapa de zonificación. Y el mapa de zonificación lo que hace es que divide el área de estudio en diferentes zonas de aptitud, y esta aptitud se clasifica desde el punto de vista de zonificación en alta, media, baja, y hay unas zonas que son de exclusión, ya sea de exclusión técnica, porque técnicamente el cultivo ya ahí no se recomienda, o porque hay algún tipo de exclusión legal. Por ejemplo, cuando tenemos un área cubierta de bosque, o cuando tenemos un parque nacional, por ejemplo, esas áreas son de exclusión, ahí no se puede zonificar. En las tierras de aptitud alta es donde vamos a tener las mejores condiciones para que el cultivo pueda prosperar, ¿verdad? Luego tenemos las condiciones medias, donde el agricultor va a tener que aplicar un poquito más de inversión, y las condiciones bajas, donde va a tener que aplicar muchísima inversión para poder salir adelante. Igualmente podrá producir, pero los costos de producción van a ser más altos. La zonificación consiste en poner en la balanza lo que son los requerimientos técnicos del cultivo contra las condiciones de clima y suelo que tiene una región, y al conocerlas ambas podemos saber si una tierra tiene limitantes o no, y a partir de conocer esas limitantes es que podemos efectivamente dar las mejores recomendaciones para ese cultivo. Ahora bien, todo esto nos permite, al final de cuentas, disminuir la vulnerabilidad. Es decir, lo que estamos diciendo es que si conocemos las limitantes de clima y suelo para un cultivo determinado en base a esos requerimientos del cultivo, entonces podemos tomar acciones ya directamente en la finca
para poder superar esas limitantes. Por ejemplo, si tenemos suelos con problemas de fertilidad, podemos buscar la forma de agregar materia orgánica a ese suelo, o podemos buscar la forma de utilizar el uso de, podemos usar microorganismos, ¿verdad? Para potenciar el contenido de materia orgánica en esos suelos. Podemos hacer análisis de suelos que nos permiten tomar decisiones para fertilizar mejor ese suelo. Si tenemos una pendiente muy fuerte, como el caso de esta finca donde estamos, entonces hacemos terrazas individuales para colocar los árboles en esas terrazas y con ello disminuir el problema de la erosión hídrica. A eso nos referimos con disminuir la vulnerabilidad. Okay. Con estos mapas de agroecológicos nosotros podemos, inclusive antes de que un productor realice una siembra en cualquiera de los cultivos, café o aguacate, ya sea para un programa de renovación o una siembra nueva, podemos demostrarle técnicamente cómo está el lugar en el momento o el sitio donde él va a realizar esta siembra. Principalmente cuando la aptitud en el sitio donde el productor va a sembrar no es tan buena. Entonces nosotros podríamos decirle cuáles prácticas de conservación, por ejemplo, debe hacer, o algunos requerimientos adicionales, ya sea de fertilidad en esos suelos, para poder lograr medidas de adaptación a esa aptitud que no es tan buena y llevarle a una aptitud bastante interesante. Y todo esto redunda en una adaptabilidad al cambio climático. Son medidas de adaptación al cambio climático, que es algo muy importante en lo que tenemos que trabajar, tanto a nivel técnico como a nivel de productor. Yo creo que la zonificación se constituye en una herramienta bien importante para las generaciones futuras. Al menos en mi caso, a mí me tomó más de 30 años darme cuenta, digamos, de que no estábamos en los mejores suelos, aunque se puede producir, pero no eran los mejores suelos. Entonces, una cuestión de orden en un país, en el sector agrario, a través de una zonificación, nos va a permitir ver familias, digamos, con más éxito económico, con menos inversión y con una productividad mucho más desarrollada en áreas ya completamente identificadas. Hoy por hoy existe esta herramienta y yo creo que es muy válida ponerla en práctica y poder determinar cuáles son las mejores zonas para diferentes cultivos en Costa Rica.